buenas noches. Deseo que todos se encuentren bien, hermanos. Sé que hay muchos hermanos enfermos. Habemos muchos hermanos enfermos, pues por diversas circunstancias. Pues vamos a comenzar con una oración para que el Señor sea el que nos guíe, el Señor sea el que se postre en este lugar, su Santo Espíritu, para que podamos entender su palabra, para que podamos estudiarla, escudriñarla. Padre Santo, Señor Dios, te damos gracias, mi Dios, por este día. Gracias porque hoy nos permites la vida, mi Señor. Te damos las gracias. Solo a ti sea la gloria, solo a ti sea la honra por siempre, Señor. Hoy, mi Dios, nos ponemos en tus preciosas manos para que seas tú, mi Dios, el que nos guíe, para que seas tú el que abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, para que podamos entender tu bendita palabra, Señor. Hoy nos ponemos en tus preciosas manos en esta hora, Padre. Hoy, mi Dios, te pido por cada uno de mis hermanos de la Iglesia Belén, así como cualquier persona que nos esté viendo en este momento o que vea esta transmisión días después, mi Señor. Tú sabes quién la verá. Y hoy te pido, mi Señor, que seas tú con cada uno, Padre eterno, que seas tú el que nos ayude, que seas tú el que nos dé la sanidad que necesitamos, mi Señor, que toque nuestros cuerpos, Padre, que nos ayude a sentirnos bien, que nos des la fortaleza, Señor, que nos des el ánimo, que des salud a los cuerpos, mi Señor. Tú sabes la situación mundial que se sigue viviendo, Padre eterno, pero confiamos en ti y en tu bendita voluntad. Sabemos también que el clima está descendiendo cada día más, mi Señor, y que bueno, que son cosas que tienen que pasar, Padre eterno, pero hoy te pido que seas tú el que nos cubra, Padre Santo, que nos limpie, que nos cubra con tu bendita sangre de la cabeza a la punta de los pies, mi Señor, desde el más pequeñito hasta el más adulto, Padre eterno, que seas tú el que los visite, que seas tú el que nos dé esa esperanza, Señor, porque nadie más podemos tener esperanza más que en ti, Padre bendito. Te doy gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, mi Señor, porque nos permites estudiar tu palabra. Yo te pido que pongas oídos atentos a tu palabra, mi Señor, porque lo que vamos a decir es solo tu palabra, mi Señor. Yo te doy gracias por este privilegio que me das, mi Señor, y yo te pido que seas tú, mi Dios, el que ponga las palabras justas, que seas tú el que se haga presente esta hora, mi Señor, que tu santo y bendito Espíritu se haga presente en cada hogar, en cada lugar donde nos estén escuchando, mi Señor. Yo te doy gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús, amén. Uno de los propósitos de este año en la Iglesia Belén es el que cada mes se hablen de ciertos temas, de que hablemos de ciertos temas por mes. Esto es con el propósito de estudiarlos, de escudriñarlos, de que nos queden claros ciertos temas. Hay muchos temas muy importantes de los cuales podemos hablar. Este mes nos tocó hablar de la mayordomía. Tal vez si usted se conectó la semana anterior, también se habló de la mayordomía y a lo mejor se va a conectar la siguiente semana y lo mismo, pero se va a tratar la mayordomía desde diferentes puntos, desde diferentes aspectos. Hay mucho que hablar acerca de este tema. Entonces, si usted oye que hay ciertas cosas o ciertos detalles que se van a estar repitiendo o se van a estar diciendo durante este mes, pues es para que nos quede claro, es para que nos quede claro lo que es la mayordomía. Eh, Usted sabe que si nosotros queremos crear un hábito en nuestras vidas, tenemos que repetirlo durante cierto tiempo para que entonces se convierta en un hábito y podamos continuarlo. Esto no es de que vaya a ser un hábito, pero sí de que se nos quede grabadas ciertas cosas
ciertos temas que se queden en nuestra mente, porque es muy importante que si se quedan en nuestra mente, nosotros podemos ejecutarlos y nosotros podemos llevar a cabo esa mayordomía en nuestras vidas. Así, hermanos, que durante este mes es de lo que vamos a estar tratando, es lo que vamos a estar estudiando para que no se sienta un poco confundido de que si se habló la semana pasada de esto, ¿por qué se va a volver a hablar hoy y por qué la siguiente semana también? Vamos a estar tratando este tema durante este mes desde diferentes puntos, desde diferentes aspectos. En la Biblia hay muchos hombres de la Biblia de los cuales podemos decir que fueron mayordomos, muchas partes del Nuevo Testamento donde también podemos abordar este tema de la mayordomía. Así es, hermanos, que es para que usted no se sienta un poco que qué está pasando, por qué estamos tratando otra vez este tema. Así, hermanos, que vamos a dar inicio. Como yo les decía, vamos a estudiar este tema. Usted sabe que en cualquier tema que usted vaya a estudiar, pues requiere de ciertos términos o requiere de cierta explicación, aparte de la Biblia, decirnos a libros relacionados como diccionarios bíblicos o enciclopedias bíblicas, todo conforme a la Biblia. Pero sí necesitamos hacer uso de otros materiales para poder entenderlo y para poder explicarlo. Primero, hermanos, vamos a ver qué es la mayordomía. Tal vez usted ha escuchado este término, tal vez es la primera vez que lo escucha, tal vez usted ya sepa qué significa, o a lo mejor tiene algo muy vago o muy general de lo que es la mayordomía. Así que vamos a ver, hermanos, que la palabra mayordomía en griego significa oikonomía. Usted dirá, ¿y eso de qué nos sirve? Pues sí nos sirve, porque a lo mejor si alguien llega, un predicador a la iglesia, y a lo mejor ese predicador nos dice ciertos términos, o si a lo mejor usted escucha en algún lado estos términos, pues usted va a saber a lo que se refiere. No es de que tengamos un diccionario en la cabeza siempre, pero sí por lo menos tener un conocimiento general de ciertos términos bíblicos. Usted sabe que pues, las Biblias que ahora tenemos son traducciones al español. Y sí es importante que a veces tengamos el conocimiento de ciertos términos que vienen en griego, que vienen en latín o que vienen en hebreo, y tener ese conocimiento ahí para que cuando los escuchemos no nos espantemos o como que no nos saquemos fuera de lugar. Entonces les decía, la palabra mayordomía en griego significa oikonomía. Esta es una palabra compuesta que significa administración de una casa. El que administra la casa es llamado mayordomo o bien superintendente. Esta idea, esta palabra, pues tiene sus raíces en el establecimiento de la esclavitud. Los amos, las personas que eran los amos en ese tiempo, nombraban a un esclavo para que administrara su casa. Y dentro de la administración de su casa podía incluir enseñanza, disciplina para los mismos miembros de la casa y también para otros esclavos o niños con los que convivían. Entonces, como yo les decía, esto de la mayordomía lo podemos encontrar en varios pasajes de la Biblia. Y no precisamente en estos pasajes nos va a decir el término mayordomía, pero si nosotros ya entendemos lo que significa, podemos entonces sí saber
que ese pasaje o que ese tema del que estamos leyendo se refiere a la mayordomía. También un oficial público podía ser llamado un mayordomo. La idea de que el hombre es un mayordomo de Dios en su relación con el mundo y su propia vida. Recordemos que en Génesis, ayer se nos habló de Génesis, la semana pasada, perdón, se nos habló de Génesis. Pues sí, exactamente. En el tema de la creación, en el relato de la creación, ahí es donde empezamos a ver la mayordomía que Dios le dio al hombre. Y durante toda la Biblia vamos a ver cómo nuestro Señor, Dios, dio esa mayordomía a muchos hombres. Y cómo en el Nuevo Testamento nuevamente vemos esa mayordomía. Entonces, a lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar muchos temas relacionados a esta palabra. Vemos que en el Nuevo Testamento, cuando la palabra no se usa en su sentido ordinario, o sea, en su sentido como es la definición, se refiere a la administración de los dones de Dios. Usted sabe que nuestro Señor repartió y ha repartido dones y cada uno tenemos ciertos dones especiales y ciertos talentos. Entonces, nosotros debemos ser buenos administradores, buenos mayordomos y sobre todo cuando compartimos la palabra de Dios. Debemos de ser esos buenos mayordomos de Dios. La mayordomía también puede referirse a la provisión que Dios hace para nosotros como sus hijos. Esto incluye, hermanos, a que debemos de confiar en Dios. Debemos de confiar en el mensaje del Evangelio. Entonces, la mayordomía es un tema muy extenso, es un tema muy amplio y es un tema que nos incluye a todos como hijos de Dios. A todos los que somos hijos de Dios, ya estamos incluidos en esta mayordomía. También, como yo les decía, dentro de esta mayordomía, pues vemos que es la administración de lo que Dios nos ha dado. Pero también se puede referir a la disciplina que tenemos como sus hijos, al adiestramiento que tenemos en el área de la fe. ¿Para qué? Para que sepamos administrar bien todo lo que Él nos ha dado, tanto material como espiritualmente. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Es que debemos administrar correctamente todo lo que poseemos. Todo, hermanos. Y cuando nos referimos a todo, es todo. Físicamente, intelectualmente, materialmente, espiritualmente. La palabra de Dios es muy clara y nos menciona constantemente que Dios quiere que sus hijos sean completamente íntegros y semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de mayordomía dentro de la Biblia. La mayordomía también es la responsabilidad que nosotros como cristianos tenemos de los bienes espirituales. Como yo les decía, cuando es todo, incluidos los bienes espirituales, incluidos los bienes materiales. ¿Por qué? Porque sí, como nos lo decían la semana pasada, un día vamos a dar cuentas a Dios y Él nos va a preguntar qué hicimos bien o qué hicimos mal sobre lo que Él nos dio, tanto de nuestra vida como de nuestras cosas materiales, como de nuestra familia, de todo lo que Él nos ha dado. Así, hermanos, que es lo que yo les decía, tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios, porque
Él quiere que nosotros reflejemos su gloria en este mundo. Es lo que Él desea. Por eso Él estableció ciertos términos, estableció ciertas cosas dentro de la Biblia para que nosotros las llevemos a cabo. Entonces, hermanos, la administración cristiana debe partir, o la mayordomía cristiana debe partir de la verdad fundamental de que Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas. Esto significa que Él es el dueño de todo y que nada nos pertenece, absolutamente nada. Todo es de Él y todo en lo que llevemos en nuestra vida debe ser para Él. ¿Sí? Estamos acostumbrados a creer que ciertas cosas son nuestras, ya sean materiales o, por ejemplo, nuestros hijos, los que ya tenemos hijos, pero en realidad solo somos administradores de todo esto. La Biblia, hermanos, como yo les decía, en muchas partes de la Biblia podemos ver este tema de mayordomía. Desde Génesis, dentro del Antiguo Testamento, en muchas partes, así como en el Nuevo Testamento. Son muchos los libros en donde, y muchos los hombres de la Biblia en cual vemos esta mayordomía. En Génesis 14:22 nos dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Así es, Él es el creador de todo, hermanos. ¿Sí? Ahora que vamos a estudiar el libro de Génesis los domingos, nos vamos a dar cuenta de toda la maravilla que Dios ha creado y de todo lo que ha hecho. En el libro de Deuteronomio 10:14 nos dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. También dentro de los salmos podemos encontrar muchos salmos que nos hablan de esta mayordomía. Ahora solo voy a nombrar dos, pero si leemos con detenimiento los salmos, podemos ver que dentro de muchos se encuentra plasmada esta mayordomía que el Señor tiene para nosotros y que el Señor nos pide a nosotros. En el Salmo 24:1 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Como en muchos versículos se nos recalca que Él es el dueño y creador de todo lo que existe. Asimismo, podemos ver en el Salmo 8, vamos a leer del Salmo 8, del versículo 3 al 9. Nos dice la palabra de Dios, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén, hermanos. Así es, podemos ver cómo nuestro Señor nos habla de esta mayordomía, de todo esto que Él ha hecho, que ha creado para sus hijos, para nosotros, y que nosotros debemos ser esos administradores, porque somos responsables de todo lo que Él nos ha dado.
y esa responsabilidad se extiende al uso correcto de todo. También de los recursos que nos dio del planeta, que son recursos que se están terminando y que son recursos que también nos los ha dado para que también sepamos cuidarlos y sepamos administrarlos. Así como yo les decía, las posesiones, así como los dones que nos ha dado, así como los talentos que nos ha dado, todo el conocimiento que podamos tener, todo el tiempo, nuestro cuerpo. Así es, hermanos, es que todo, absolutamente todo, Dios nos lo ha dado y por eso mismo nosotros debemos ser unos buenos administradores de todo esto. Como yo les mencionaba, dentro de la palabra de Dios podemos encontrar en muchos pasajes, muchos hombres que supieron llevar a cabo esta mayordomía. Y hoy yo les voy a hablar, hermanos, de Bernabé. Bernabé, este hombre lo encontramos dentro del Nuevo Testamento y este hombre, pues se habla básicamente de él en el libro de Hechos. En otras cartas también se llega a nombrar, pero básicamente es en el libro de los Hechos. Así, hermanos, que vamos a hablar sobre Bernabé y ver cómo Bernabé fue un buen mayordomo, cómo él supo llevar esa mayordomía. Dentro de la Biblia no especifica que él fue un mayordomo, pero conforme a todo lo que él hizo, conforme a lo que se le dio y él supo utilizarlo y él supo llevarlo a bien, conforme Dios quiso, podemos decir que Bernabé fue un buen mayordomo. Podemos decir que él supo administrar todo lo que Dios le dio. Vemos que Bernabé tenía una visión muy diferente de las cosas y sobre todo de las personas. Bernabé fue un hombre que estuvo lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Era un hombre confiable, un hombre leal a la causa de Cristo. Sobre todo eso, que siempre fue un hombre leal a la causa de Cristo. Y esto lo convierte en un buen mayordomo. Obviamente, Bernabé no fue un hombre perfecto porque nadie lo somos. El único perfecto ha sido nuestro Señor Jesucristo. Es el único hombre carnal que ha sido y será perfecto siempre. De ahí en fuera, nadie somos perfectos. Así Bernabé no fue un hombre perfecto, pero sí fue un hombre valeroso. Vamos a ver que en el Evangelio de Lucas, hermanos, en el libro de Hechos, vamos a leer partes, versículos del libro de Hechos. Y ahora vamos a leer del libro de Hechos, del capítulo 4, vamos a leer los versículos 36 y 37. Y nos dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí vemos cómo este hombre se despojó de sus bienes, la vendió y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque él sabía que era necesario hacerlo. Él ya era un hombre lleno del Espíritu Santo y sabía que era algo que tenía que hacer.
Aquí es una parte donde yo les digo que Bernabé fue un buen mayordomo. Bernabé era un hombre compasivo, un hombre que se preocupaba por los demás. Recordemos que Bernabé también fue compañero del apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo comienza su ministerio. Él fue el que lo acompañó en esos primeros años de ministerio. ¿Sí? Entonces vamos a ver que, como les decía, Bernabé fue el que acompaña al apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo comienza su ministerio. Vemos que en ese tiempo que nos habla en el libro de los Hechos, es cuando se le llama que era la iglesia primitiva en Jerusalén. ¿Sí? Entonces, pues muchas veces no tenían esa libertad de hablar sobre el evangelio, de hablar sobre la palabra de Dios, porque pues los creyentes se encontraban dentro de amenazas por parte de aquellos líderes que estaban en esos tiempos. Entonces sabían que el decir la palabra de Dios, pues iban a ser objeto de muchas cosas, de muerte, de golpes, de cárcel. Así que no era tan fácil el enseñar la palabra de Dios en aquel tiempo, cuando fue esa iglesia primitiva, ¿sí? Pero a pesar de que pues se enfrentaban a peligros muy grandes, ellos seguían diciendo la palabra de Dios, ellos seguían profesando la fe cristiana y, y Bernabé fue uno de estos valientes. Bernabé fue un hombre que no solo confesó que aceptaba a Cristo, que creía en Cristo, sino que también se unió a la iglesia, también fue parte de, podremos decirlo, de ese ministerio para llevar la palabra de Dios. Entonces aquí es otro claro ejemplo, hermanos, de cómo Bernabé usó todo eso para el bien de los demás y cómo él supo administrar el evangelio para llevarlo a los demás, para llevarlo a aquellas personas que no conocían, que no sabían de la existencia de Cristo o que no sabían de la existencia de la palabra de Dios. Entonces, como yo les leí en el texto del libro de los Hechos, que él vendió todo lo que él tenía, y que ese dinero, lo que a él le pagaron por su heredad, lo depositó a los pies de los apóstoles. Vemos cómo el poder de Dios, el poder del evangelio, pudo hacer esa transformación en Bernabé. Podemos ver cómo Bernabé tuvo ese compromiso con nuestro Señor y sin importarle las consecuencias. Él fue fiel a Dios, él fue fiel a Cristo y a su palabra. Ahí es donde vemos esa responsabilidad y ese compromiso del que yo les hablaba, que debemos de tener al ser unos buenos mayordomos. Debemos tener responsabilidad y compromiso. Y en este caso vemos que Bernabé lo tuvo. Entonces, pues debemos de imitar un poco a Bernabé y ser responsables y ser comprometidos con lo que Dios nos ha dado. Dentro de la palabra de Dios, pues no se nos especifica el por qué Bernabé poseía ciertas tierras, el por qué Bernabé tenía esa heredad. Sin embargo, pues él la tenía y la puso a disposición de los apóstoles. No, con esto no quiero decir que vendamos todo y así como en algunas ocasiones muchos falsos profetas han dicho de que vende todo y entrégalo. No, sino es un ejemplo de cómo Bernabé tuvo la disposición de deshacerse de todo lo material. Tuvo esa fe y esa entrega por el Evangelio, esa fe y esa entrega por seguir a Cristo. Y sabía que
su mayordomía no implicaba lo material, sino su mayordomía implicaba en el Evangelio, que ese era realmente su mayor tesoro y que ese iba a ser su mayor bien, el seguir a Cristo, el ser un seguidor de Cristo y el ser la persona que ayudara a los apóstoles, en específico a Pablo, a llevar el Evangelio a otras partes. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo Bernabé tenía cierto liderazgo dentro de esa iglesia primitiva. Sabían que él era una persona confiable y, como yo les decía, él ayudó en sus primeros años al apóstol Pablo. Vemos que Bernabé tuvo ese don de exhortación. Como yo les decía, dentro de la administración que debemos tener, también debemos saber administrar nuestros dones. Y vemos cómo Bernabé tenía ese don de exhortación. ¿Por qué? Porque predicaba el Evangelio, porque llegaba a otros lugares y reunía a la gente, ayudaba a reunir a la gente para que fueran y escucharan el Evangelio. Entonces Bernabé tuvo ese don de exhortación. Es como nuestros hermanos que salen todos los sábados. Ellos tienen ese don de ir y compartir la palabra de Dios. ¿Sí? Todos tenemos diferentes dones. Hay quienes tienen ese don y gloria a Dios por eso. Podemos ver cómo nuestros hermanos, este cuerpo ministerial, puede salir todos los sábados y compartir la palabra. Y son hombres y mujeres valientes que se atreven a salir y que se atreven a predicar el Evangelio. Así Bernabé, él fue un buen administrador de sus dones. Y así nuestros hermanos lo están siendo, están sabiendo administrar ese don y compartiendo la palabra de nuestro Señor. Como yo les decía, vamos a estar leyendo versículos del libro de Hechos. Y sí, Bernabé tuvo este don de exhortación. Bernabé sabemos que fue un hombre que tenía el Espíritu Santo con él. Él fue el que acompañó al apóstol Pablo en el primer viaje misionero que Pablo tuvo. Vamos a leer del libro de los Hechos, en el capítulo 11, Hechos capítulo 11, vamos a leer el versículo 25 y 26. Y nos dice la palabra de Dios. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, que es el apóstol Pablo. Y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí estamos viendo cómo Bernabé, como yo les decía, fue un buen administrador de sus dones y salió con el apóstol Pablo a compartir el Evangelio. Del mismo libro de los Hechos, en el capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con él. Entonces vemos cómo dentro de todo esto que les comentaba que hizo Bernabé, a él no le importó que después su objetivo no era ser el líder dentro de llevar el evangelio, su objetivo no fue ser el que destacara. Vemos entonces que Bernabé fue un hombre humilde, fue un hombre sencillo, un hombre amoroso, que ayudó al apóstol Pablo, que ayudó a otras personas y que compartió el evangelio. Entonces podemos ver cómo Bernabé
fue un buen administrador de lo que Dios le dio, fue un buen mayordomo de lo que Dios le otorgó. Supo administrarlo, supo compartir la palabra, supo compartir el evangelio y supo ser amigo, supo ser compañero. Vemos entonces cómo, pues, cómo Bernabé fue un predicador, por así decirlo, fue alguien que salió a compartir, digamos que fue un misionero, ¿sí? Bernabé también se convirtió en un misionero. Y algo que me llamó mucho la atención dentro de la historia de Bernabé es que a pesar de que él había vendido toda su heredad, él se sostuvo económicamente para llevar a cabo esta obra misionera, esta obra de compartir el evangelio. Dentro de la palabra de Dios no lo dice con esa exactitud, pero podemos ver cómo yo les comentaba que es importante el ayudarnos de libros paralelos a la Biblia para entender ciertos puntos o entender ciertos términos. Y dentro de la carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 6, nos dice: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿A qué se refiere esto, hermanos? Dentro del estudio de este versículo nos dice: Pablo, que era constructor de tiendas, informó a los corintios que él y Bernabé tenían tanto derecho como los demás para recibir sustento económico total como resultado de su trabajo ministerial, a excepción de la ayuda que recibían de unas cuantas iglesias. Ellos siempre cubrían sus propios gastos, no por obligación o necesidad, sino de forma voluntaria. Entonces, dentro de esta buena administración, vemos que también Bernabé supo administrarse económicamente. Y dentro de, pues digamos, las entradas de dinero que él tenía, las ocupaba para solventar sus gastos en estos viajes misioneros que realizaba con el apóstol Pablo. La historia de Bernabé a veces no es muy explícita, muy extensa, pero podemos ver que fue un buen mayordomo, que supo administrar todo lo que Dios le dio, primero espiritualmente, físicamente y económicamente. Él supo ser un buen mayordomo. Como yo les decía, en muchos pasajes de la Biblia, en muchas parábolas, no se nos dice exactamente el término de mayordomía. No se nos dice exactamente si fue un buen mayordomo o no. Pero es por eso que yo les decía la importancia de conocer los términos de las palabras, la importancia de saber su significado, de saber a qué se refiere, porque esto es lo que nos va a ayudar a que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podamos entenderla con más facilidad. Claro que es con la ayuda del Espíritu Santo que podemos entenderla, pero si nosotros como buenos mayordomos hacemos por estudiar ciertos términos, ver el significado de ciertos términos, de ciertas palabras,
entonces vamos a poder entenderlo y vamos a poder ver que si a lo mejor nosotros leemos la parábola de los talentos, ahí nos vamos a dar cuenta de que es un claro ejemplo de mayordomía. De que si leemos a lo mejor, como nos comentaban la semana pasada sobre José, podemos ver que José fue un buen mayordomo. Esa es la importancia, hermanos, de conocer de dónde provienen ciertos términos o ciertas palabras. Como yo les decía, durante este mes vamos a estar hablando, se va a estar hablando sobre la mayordomía. En cuanto a lo que a mí confiere, pues yo les hablé sobre Bernabé, que se me hizo que fue un hombre y que conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, fue un buen mayordomo, fue un buen administrador de lo que Dios le dio. Así, hermanos, que sigamos aprendiendo, todos sigamos aprendiendo, sigamos haciendo el esfuerzo por aprender ciertas palabras, aprender ciertos términos, ver el origen de ciertas palabras, para que podamos tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Y dentro de nuestra mayordomía que Dios nos ha dado, este también es algo que debemos hacer. Estudiar, aprender y administrarnos espiritualmente, saber tener esa buena administración para el servicio de Dios. Pues lo que puedo yo concluir es que todo es de Dios, todo le pertenece a Él, y que dentro de la palabra de Dios vamos a encontrar muchos ejemplos de esta mayordomía que Dios otorgó a los hombres y que ahora Dios nos otorga a nosotros. Al ser hijos de Dios, nos otorga esa mayordomía. Y nosotros debemos ser buenos mayordomos en nuestra casa, con nuestra persona, con nuestros hijos, dentro de la iglesia y espiritualmente. Debemos de saber administrar todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que Dios nos dará. Así es, hermanos, que pues para ya concluir, vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por esta hora, pedirle que siga siendo Él con nosotros en este tiempo en el cual está habiendo mucha enfermedad, hermanos, tanto dentro como fuera de la iglesia. Así que vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a orar para concluir esta transmisión, hermanos. Amadísimo Dios, Padre eterno, te damos las gracias, Señor, porque tú nos permitiste leer tu palabra, porque tú nos has permitido escudriñarla, nos has permitido entenderla. Y hoy te pedimos, Señor, pues primero es agradecerte por este tiempo, agradecerte por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra y pedirte, Padre eterno, que nos permitas saber administrarnos, nos permitas ser esos mayordomos que tú anhelas que nosotros seamos, que cada hermano, cada hermana, sepamos ser esos buenos administradores que tú anhelas que seamos, Padre, porque tú lo has dispuesto así, porque en tu palabra se dice que así debe ser. Permítenos dentro de esta administración de nuestra vida, de nuestros bienes, de nuestro tiempo, también ser obedientes, también tener esa responsabilidad por lo que tú nos das y nos has dado, el ser obedientes y responsables, Señor, el ser agradecidos, el ser buenos con los demás, el poder ayudar a los demás, el poder compartir con los demás, porque dentro de tu mayordomía también implica eso, Padre, el que nosotros ayudemos, el que nosotros enseñemos, el que nosotros compartamos tu palabra. Y
Tú nos has dado la oportunidad de compartirla de muchas formas. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y que podamos entender lo que tú realmente quieres para nuestras vidas, que podamos entender y saber administrar todo lo que nos has dado, Señor. Principalmente administrar nuestra vida espiritual para poder compartirlo, para poder llevarlo a donde tú quieras, Señor. Primeramente a nuestros familiares cercanos, a nuestros amigos, a todos aquellos que no te conocen, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, por la vida, te damos gracias por lo que nos enseñas y nos ponemos en tus preciosas manos. Sabemos que tú eres el único que tiene el poder y la autoridad para sanar nuestros cuerpos, que tú eres el único, Señor, que puede llevarnos por el buen camino, que puede ayudarnos a salir triunfantes de esta situación que está llevando el mundo al caos, Señor. Sabemos que solo tomados de tu mano podemos estar bien, podemos estar confiados y podemos estar seguros, Padre. Hoy nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor, a la iglesia Belén y a todo aquel que nos esté viendo. Tómanos en tus preciosas manos, Señor. Sé tú con cada cosa que hagamos. Sé tú con cada pensamiento, con cada decisión, con cada situación que haya en nuestras vidas, Padre. Porque si tú estás contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Te damos gracias por esta hora, Señor, y nos ponemos en tus manos y te pedimos que sigas con nosotros, que nos bendigas y nos guardes, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Buenas noches. Que tengan una noche bendecida. Dios les bendiga.